Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar para un público de secundaria de una forma introductoria, espero que sea correcta y no cometa demasiados errores, pues cómo el fascismo llega al poder tanto en Italia como en Alemania. Esta videoconferencia se va a articular en tres partes. Primero, una definición de lo que es la ideología fascista, sencilla para un público de secundaria, repito. Luego después explicaré más o menos cómo llega al poder en Italia y luego cómo llega al poder en Alemania. Bueno, a ver cómo me sale. En primer lugar, hablar un poco de la definición básica de fascismo. Entonces, se puede decir que el fascismo es una ideología política. Si en un examen nos preguntan esta definición, habría que empezar de esta manera. Es una forma de ver el mundo. Las ideologías establecen cómo es el mundo y cómo debería ser. En este caso, el fascismo se centra sobre todo en el poder, aunque también habla de la economía de la sociedad. El fascismo es una ideología política que nace después de la Primera Guerra Mundial, está influenciada por los eventos terribles del conflicto que tuvo lugar entre el 14 y el 18 del siglo XX. Luego, como rasgos generales, aquí hay muchas discusiones y se puede aceptar pues, muchísimas variantes, pero bueno, el fascismo es una ideología nacionalista. Esto no significa que todo nacionalista sea fascista, pero sí que es cierto que todas las ideologías fascistas suelen ser muy nacionalistas. También defienden el militarismo en el sentido de que la violencia no la ven de forma totalmente negativa, consideraban que el pacifismo es una forma de derrotismo, de ser cobarde. Entonces la idea, normalmente el fascismo apuesta por la energía, por la fuerza, por los valores militares, pues del arrojo, el honor, la valentía, con lo cual mucha gente joven se ve atraída por él. Luego hay un concepto muy propio del fascismo que se conoce como darwinismo social. Esto es un poquito más complejo. Charles Darwin fue un biólogo pues, del siglo XIX importantísimo que escribió El origen de las especies y él más o menos planteaba, no soy ningún experto, que sobreviven las especies más aptas o más adaptadas. En este caso, el movimiento fascista lo adapta pues, a los seres humanos, a las sociedades y a los pueblos, de tal forma que los pueblos más adaptados, con más fuerza, con más energía, pues se convierten en los amos, los más poderosos, y aquellos que son los menos adaptados o los menos fuertes, pues entran en decadencia. Esto también lo aplican a los seres humanos, con lo cual pues hay consecuencias que no son del todo, pues a lo mejor quizás humanistas. Luego después el fascismo se caracteriza por su autoritarismo. Hay una especie de creencia un tanto irracional en el líder que un poco conduce al pueblo pues, hacia la gloria, hacia el éxito. Entonces en Alemania este líder se conoce como Führer, en Italia como Duce, en España como caudillo, en Rumanía hablo de memoria como conducator. Hay una especie de creencia en el líder que tiene razón, se fían de él y bueno, y deben intentar obedecerle pues al máximo nivel posible. Aquí con esta creencia en el líder también se habla de irracionalismo. En general el fascismo no consideran que el tema de lo intelectual pues es inferior. La idea, ellos se priman en el hacer frente al entender. No hay que entender las cosas, no hay que leer. El tema intelectual hay que lo desprecian y buscan pues en la acción, en hacer cosas, con lo cual está muy relacionado pues con una ideología de lo militar que se basa en la acción y no en el entendimiento. Luego después, aquí hay debates y depende del movimiento fascista o de la persona, pues hay diferencias, pero bueno, normalmente creen también una intervención estatal limitada, invierten en industrias, sobre todo militares, industrias de automóviles, en carreteras. Incluso hay un cierto discurso de defensa de las masas obreras, de la gente más humilde, del pueblo alemán e italiano, y bueno, sobre todo en los primeros momentos tiene un perfil incluso antiobrerista. En el caso alemán siguen más o menos la teoría de la raza. Aquí tenemos a Himmler, que es el jefe de las SS, es un poco el máximo exponente de esta forma de ver el mundo, y en Italia quizás un poco menos, o por lo menos el racismo italiano no era más potente que el racismo en el Reino Unido o en Francia. En el caso de Italia, pues se basa en un cierto estatismo. El Estado es lo más importante, es lo más poderoso, es aquello que tenemos que obedecer, el Estado lo es todo. Y luego después aquí también hay debate. Hay otros rasgos que también definen el fascismo, que se le puede definir como un movimiento joven, moderno, sobre todo en el caso italiano, que está incluso alineado con las vanguardias artísticas, o con la aviación, con el ciclismo, con el automovilismo, también ecologista. Incluso esto es bastante típico del caso alemán, defensa del medio ambiente, los paisajes alemanes. Y luego hay gente que considera que no es que tiene un camino propio, que no es un movimiento de ultraderecha o ultraizquierda, sino que el fascismo es una ideología propia que sigue su propio camino. Bueno, a partir de aquí espero haber explicado bien unos términos para poder entenderlo mejor. El término fascismo viene de un término en latín que se llama fascios, una hacha romana antigua, que significaba el poder de los antiguos cónsules en Roma. Esto es un término que Mussolini toma y lo utiliza para pues, definir su movimiento. Aquí tenemos una obra de David, que es la típica cuadro del siglo XVIII que habla de los antiguos romanos. La fascios es un símbolo de poder y luego el término en Italia pues viene aquí. Fascismo es el término que se usa para el movimiento fascista italiano, obviamente, y también se usa de forma genérica tanto el fascismo alemán como el fascismo italiano. El fascismo italiano está centrado en el Estado y, vamos, el líder es Benito Mussolini,
que es el líder del Partido Nacional Fascista. Luego el término nazismo, nacionalsocialista, es un término más típicamente alemán, no se utilizaría para Italia y bueno, se está centrado más o menos en la raza, aquí de forma muy simple, y el líder es Adolfo Hitler, que es el líder del Partido Nacional Socialista de los obreros alemanes, para abreviar nazis. Bueno, luego después, una cosa que la gente no suele tratar, que son las dos caras del fascismo. Normalmente, aunque esto es bastante desconocido, hay un fascismo conservador, normalmente es el que aparece en el poder, que es obviamente más conservador, más de derechas, entre comillas, de forma muy simple y muy bruta. Es el más fuerte después, cuando llega al poder, no rechazan el capitalismo, de hecho cooperan con los industriales, con las grandes empresas de armamento, con la burguesía. Bueno, este fascismo conservador tiene un racismo cultural o más o menos de la época. Y luego el fascismo más social, el que es el de primera etapa, es mucho más fuerte durante los inicios, es anticapitalista, es obrerista, era más expeditivo, es típico de las SA, y dentro de este fascismo más social o más de raza, sí que es cierto que prima más, tiene más fuerza el racismo eliminacionista. Esto es un término que me he inventado más o menos, que busca el exterminio, pues, por ejemplo, de los judíos, es un poco un fascismo pues, más de combate. Bueno, ahora voy a hablar de Italia. ¿Cómo llega el fascismo al poder en Italia? Pues bueno, en el tema de Italia, como supongo que sabréis, Italia gana la Primera Guerra Mundial, pero en el Tratado de Versalles muchas personas sentían que habían ganado la guerra, pero habían perdido la paz. Se habla de Vittoria mutilata, la victoria mutilada, les habían como cortado el brazo. Creo Italia solamente obtiene unos pocos territorios en el Adriático. Y bueno, esos soldados desmovilizados habían tenido centenares de miles de bajas y de muertos, pues están muy enfadados, están en el paro, tienen un montón de problemas. Y Italia, que era una democracia parlamentaria, tenía un rey, Vittorio Emanuele III, se consideraba que esta democracia era bastante débil, aparentemente era corrupta, hubo muchas huelgas, pues hombre, por parte de los sindicatos obreros, socialistas, comunistas, se puede hablar de problemas de la paz muy intensos, como tenían lugar en todos los países. También los había en Francia, en el Reino Unido y por supuesto en Alemania. Pues bueno, en este contexto, Benito Mussolini, que había sido expulsado del Partido Socialista durante la Primera Guerra Mundial porque había apostado, estaba a favor de la guerra, pues funda unos movimientos que los tenemos aquí, los Fasti Italiani di Combattimento, que eran de antiguos soldados desmovilizados, gente muy cabreada con el sistema, que mezclaban nacionalismo, políticas socialistas, incluso progresistas en algunos de los primeros momentos. Esta gente era muy activa, luchaba contra los sindicatos, entre comillas, rojos, la Italia rosa que se le llama, y era una especie de pues, amalgama no demasiado claro. En el 21 funda, espero haberlo puesto bien, el Partido Nacional Fascista se presenta a las elecciones. Estos son los inicios del Partido Fascista Italiano. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las juventudes del movimiento más politizado del fascismo italiano, que son los famosos camisas negras. Se les llama así porque vestían de negro, eran de tipo paramilitar. Paramilitar significa parecido al militar. Y vamos, era un movimiento muy activo, se peleaban con los sindicatos, incluso usaban la violencia, eran gente, pues, vamos, de combate. También se les conoce en Italia como escuadristi. Se le puede ver aquí, pues, en un aeródromo, pues, con aviones. Como he comentado antes, estaban un poco relacionados con la modernidad, pues, con lo moderno, y aquí los tenemos. Bueno, ¿y cómo llega al poder? Pues la idea es que la situación en Italia era bastante complicada, había muchas huelgas. Los primeros años después de la Primera Guerra Mundial fueron terribles. Estamos hablando de la gripe española, la pandemia, las huelgas, había enfrentamientos y Benito Mussolini organiza una especie de manifestación, una marcha, una especie de, sobre Roma, pues en estas fechas. Fueron 2 días, pues marcharon sobre Roma, fue muy espectacular. En general, tanto Benito Mussolini como Adolfo Hitler eran muy espectaculares y sabían montar, entre comillas, un buen show. Pues bueno, en este contexto, el rey Vittorio Emanuele III, que era el rey de Italia en estos momentos, el jefe del Estado, temía una revolución soviética italiana, algunos militares un poco le convencieron. Benito Mussolini parecía una persona energética, era bastante joven y aunque despreciaba tremendamente al rey, Benito Mussolini era un republicano, era anticlerical también, pues Vittorio Emanuele III lo vio como un mal menor y lo nombró primer ministro, presidente del Consejo de Italia. Creo que haberlo dicho bien. Claro, desde el poder, una vez lo nombran primer ministro, pues él manipula las leyes electorales y se convirtió en el primer partido político en las siguientes elecciones. A muchos no les agradaba, ni al rey no le gustaba pues Benito Mussolini y a Benito Mussolini no le gustaba el rey, pero lo consideraban un mal menor porque temían una revolución soviética de tipo comunista en Italia. Esto le llaman en inglés el Red Scare, el pánico al rojo, y es un fenómeno muy típico pues, en el periodo de entreguerras. Bueno, una vez en el poder, aquí alguien se sorprende, la represión fue relativamente limitada, fue bastante quirúrgica, aunque absolutamente detestable y terrible.
Y bueno, la enfocó contra los líderes políticos. El más conocido es Giacomo Matteotti, que era el líder del Partido Socialista Italiano, que él, creo que Mussolini siempre lo negó, aunque probablemente estuvo implicado. Lo secuestraron los escuadristi fascistas, hablo de memoria, quizás me equivoque, y apareció muerto. Esto fue el líder de la oposición del Partido Socialista Italiano, que apareció muerto. El Partido Socialista se retiró. Luego también atacó al Partido Popular Italiano, que era un partido democristiano, de derechas, conservador, pero al mismo tiempo ligeramente progresista, que el líder era un sacerdote, Luigi Sturzo. Entonces empezó a atacar al Partido Socialista de forma física y luego pues manipuló a la Santa Sede, al papado, como para que el Partido Popular Italiano pues no fuera un rival político. A partir de aquí, pues Benito Mussolini se convirtió en dictador. Bueno, ahora voy a hablar del camino al poder en Alemania. Aquí tenemos una foto que es bastante curiosa de Adolfo Hitler, lo tenemos aquí, pues en 1918. Estaba en el hospital recuperándose de un ataque de gas, porque estuvo a punto de quedarse ciego, y aquí se le puede ver pues como lo que era, pues un soldado, un cabo alemán del ejército, bastante motivado, todo hay que decirlo. Él era bastante militarista, que se está recuperando y que acaba la guerra, pues como tantos soldados, pues en el paro, sin trabajo y pues amargado por la derrota. Entonces, ¿qué pasa en Alemania? Igual que en Italia había habido problemas, en Alemania hubo muchos más. Hubo una revolución soviética en Múnich, que está en el sur de Alemania, es una ciudad encantadora, preciosa. Se vivió en los primeros momentos la hiperinflación, los aliados pedían a Francia y el Reino Unido pedían a Alemania que pagara por la guerra, con lo cual el gobierno alemán imprimió billetes y hubo una hiperinflación terrible en el cual los alemanes perdieron todos sus ahorros. Bueno, también se puede hablar de soldados heridos, desempleados, enojados, discapacitados. Están muy enfadados también con el Tratado de Versalles, que había sido un dictat, había sido una obligación. Y bueno, la República de Weimar, que se funda en estos momentos, pues era muy débil y tenía muchos problemas. Obviamente Hitler participaba, obviamente no, porque no es tan lógico. Hitler tenía un poco la paranoia, pues el sentimiento que la derrota había sido debida a una traición, a socialistas, judíos, pacifistas, gente que los había derrotado por la espalda. Se habla de una victoria robada, una puñalada por la espalda. Él participaba, como muchos otros, todo hay que decirlo, no comprendía cómo habían perdido la guerra. Y bueno, su contexto personal era un poco pues mejorable. Era un soldado austriaco, él había nacido en Linz, no tenía demasiada educación formal, aunque era una persona con mucha memoria, con muchas capacidades. Estaba en Múnich y él aceptó trabajar como informante barra espía para controlar a unos grupos políticos radicales en Múnich, una especie de grupúsculos, partidos políticos minoritarios que se reunían en las cervecerías de Múnich. Entonces, esto es importante porque Hitler va a entrar en contacto con la política de la mano del DAP. Esto es un acrónimo en alemán que significa el Partido de los Trabajadores Alemanes. Era un partido muy pequeño que se reunía en las cervecerías de la ciudad, que son espectaculares. Tenía un perfil izquierdista, aquí alguien me puede chillar, bueno, por lo menos obrerista, ultranacionalista, antisemita, con lo cual racista. Era una mezcla bastante rara, un partido minoritario, muy activo, muy pues, anticomunista, todo hay que decirlo, que se reunía en las cervezas alemanas de la ciudad de Múnich. Ahí conoce también a Ernst Röhm, que es un activista pues, de este estilo, pues anticomunista, ultranacionalista, racista, era el líder de muchos soldados desmovilizados. Ludendorff, que era un héroe de guerra, se encuentra con ellos y entablan, entre comillas, una relación. Bueno, él como informante pues va a las reuniones del DAP, le invitan a hablar y se convierte en un orador exitoso, como un speaker que daba por discursos políticos y que llenaba las cervecerías. Pero como tenía bastante éxito, pues al final le hicieron líder del partido DAP, si no me equivoco. Unos años después cambió el nombre, ya que era el líder, y creó el NSDAP. No lo voy a leer en alemán porque no lo pronunciaré mal, pero era el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Un partido que mezclaba pues, los elementos que están arriba. Tenía un cierto perfil obrerista de los obreros alemanes, tenía un perfil ultranacionalista y luego el antisemitismo no lo decían a las claras, pero también lo eran bastante. Había una especie de prejuicio en Alemania y en muchos países de que los judíos controlaban la industria, los negocios y se habían lucrado con la guerra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las cervecerías alemanas en Múnich, que son espectaculares, y aquí se puede ver pues, un ejemplo de las juventudes del Partido Nacional Socialista Alemán en los primeros momentos. Estas juventudes se conocían como las SA, las secciones de asalto, eran sobre todo la gente más joven, eran una organización paramilitar, se parece mucho a las camisas negras de Mussolini. Hacían desfiles, eran muy proactivos, se enfrentaban con los comunistas, con los socialistas, eran muy dados a la violencia. Aquí hay algunos de los lemas de las SA. Solamente se puede acabar con el terror mediante el terror, toda posición ha de ser aniquilada. Eran gente pues bastante de combate. He de repetir que eran paramilitares, no militares. Aquí se puede ver cómo ya utilizan la esvástica,
y eran un poco una presencia en las calles de Múnich y eran muy activos. Bueno, en cualquier caso, Hitler se convirtió en un líder local en Múnich bastante importante, mayoritario no, pero tenía mucho éxito. Aquí se puede ver una reunión en en la cervecería un poquito antes del golpe de Estado que dará. Y bueno, al final Hitler tenía tantos seguidores, o por lo menos seguidores muy motivados, que él y sus seguidores se animaron a dar un golpe de Estado, que se conoce como el Putsch de Múnich o el Putsch de la cervecería, que tiene lugar en noviembre del 23. Aquí está un poco imitando a Mussolini, que un poco con la marcha sobre Roma. La idea de dar un golpe de Estado, sin demasiada violencia, creo yo, tomar el poder, obligar al gobierno a dimitir y alcanzar el poder por una vía, pues mediante un golpe de Estado. Esto obviamente es ilegal, fue un golpe fallido. Los soldados se negaron a obedecer a Hitler y a sus seguidores y al final acabó en prisión. La sentencia que tuvo fue bastante suave porque los jueces le tenían un poco de lástima, en el sentido que es un patriota alemán, que era austriaco, pero vamos, defendía ser alemán, que estaba un poco pues confundido. Entonces los jueces, que eran bastante conservadores, le dieron una sentencia muy suave y allí en prisión aprovechó, hablo de memoria, estuvo unos meses para escribir su famoso libro Mi lucha, que básicamente cuenta su experiencia vital en la Primera Guerra Mundial, sus prejuicios contra los judíos, su idea de por qué se había perdido la guerra. Y bueno, aquí tenemos una imagen del Putsch del 23, se le puede ver así en posición formal. Al final los soldados acabaron no obedeciendo, o, bueno, no cediendo, se enfrentaron contra los manifestantes y obviamente el golpe de Estado fracasó. Esta es la gente que participa en el golpe de Estado. Tenemos aquí a Hitler, que se le puede ver, que es el único que va vestido de civil. Aquí tenemos a Ludendorff, el héroe de guerra. Aquí tenemos a Rom, que se le puede ver aquí, que es un poco, será su gran amigo colaborador en los primeros momentos del Partido Nacional Socialista Alemana. Entonces, la gente que fueron juzgados. Las sentencias fueron muy ligeras, muy suaves, y bueno, a partir de aquí, en el 24, Hitler tomó una decisión. eh, Casi le tiran del partido, pero luego volvió a la política, consigue a sus colaboradores pues, más fieles, como Himmler, creo que se apunta aquí, Goebbels, el ministro de propaganda, Goering, creo que se apunta también en dos momentos. Y bueno, pero bueno, en el 24 y 25, Hitler era el líder de un partido minoritario, antijudío, anti-Versalles, ya de derechas, y aquí los resultados electorales no eran buenos porque gran parte de la población alemana, sobre todo la burguesía de clase media, pues les veía como unos matones. Entonces la idea que Hitler consideraba que no podía llegar al poder, porque tomó la decisión de ganar las elecciones. Claro, las clases medias no los veían apropiados. Esa retórica anticapitalista pues hacía que la burguesía los consideraba casi de izquierdas, con lo cual no podía votarlos, y luego después mucha gente, con razón, les consideraba una panda de matones, sobre todo las SA. Con lo cual Hitler lo que hace es camufla a las SA, intenta controlarlas, eh, pues camufla también su retórica anticapitalista. De hecho, él se reúne con los grandes industriales, les convence que no es un peligro para sus negocios y poco a poco se va haciendo respetable hasta que llega la crisis de 1929. Esta crisis, como supongo que ya sabéis, aparece en los Estados Unidos, en el crack del 29 en la bolsa, se traslada a Europa, aumenta el paro, aumenta los problemas económicos y también esta crisis tiene lugar con escándalos de corrupción de los partidos políticos de derechas tradicionales, con lo cual fue perfecta para el partido nazi, aprovecha la oportunidad, como acabo de decir aquí, moderó el discurso, se puede decir que lo camufló, pero bueno, y empezó a intentar controlar a las SA. Aquí aparecen las primeras discusiones con Rom. Rom era mucho más radical que Hitler, era una persona pues mucho de acción, de combate, era un líder de mercenarios, una persona pues bastante polémica, entonces empieza a tener discusiones porque Hitler le veía como un problema para poder ganar las elecciones. Bueno, aquí se puede ver un poco los diputados nacionalsocialistas en el Reichstag, que era el Parlamento alemán. Se puede ver, vamos, que apenas alcanzan los 30 en el 24, un partido minoritario. En diciembre los resultados fueron terribles. En mayo del 28 también fueron terribles los resultados. Pero se puede ver aquí, en septiembre del 30, como los partidos conservadores pierden muchísimos diputados. Y en el 32, el partido nazi es el partido mayoritario en la Cámara Legislativa alemana. Es un partido mayoritario, aunque no tenía mayoría absoluta. Era una cámara bastante fragmentada, los partidos de izquierda tenían mucho poder, pero bueno, en principio Hitler podía esperar que le nombraran canciller, que significa primer ministro en Alemania. Pero aquí se topa con el presidente de la República, el mariscal Paul von Hindenburg, un héroe de la Primera Guerra Mundial, que este mariscal era muy conservador, 100% de derecha se puede decir, siendo bruto. Él había sido votado, no como el rey, tenía la autoestima bastante alta, era una persona con un ego muy pronunciado, una persona bastante mayor, tenía unos 80 años,
y él despreciaba profundamente a Hitler, que era un cabo austriaco, él era un mariscal de campo, había mandado a millones de hombres. Y bueno, en los primeros momentos él no se fiaba de Hitler, lo nombró primer ministro, canciller, se resistió, pero bueno, en estos momentos a Hitler le ofrecieron incluso el cargo de vicecanciller, pero él jugó políticamente muy bien porque se resistió. Él era canciller, primer ministro, presidente del consejo o nada. Se resistió, se forzaron nuevas elecciones. Se puede ver aquí que en las segundas elecciones tuvo incluso más escaños, más diputados. Luego después volvieron a haber elecciones y tuvo menos diputados, pero aún así sigue siendo el partido mayoritario y al final las SA pues se provocaron disturbios, hicieron imposibles a los gobiernos gobernar porque votaban en contra de todos los proyectos de ley así que al final von Papen, que era uno de los amigos o asesores de Hindenburg, le convenció para nombrar a Hitler canciller, es decir, primer ministro, y a él vicecanciller. La idea de von Papen, que era de la democracia cristiana de Baviera, era que Hitler podía ser controlado. Habría pocos ministros fascistas, Hitler era el canciller, pero bueno, en principio le podrían controlar. Bueno, así que Hitler fue nombrado canciller barra primer ministro en enero del 33. Aquí Hitler maniobró de forma bastante inteligente porque pues, no se mostró tímido a la hora de elogiar a Hindenburg. Vamos, aquí se le puede ver como le saluda de forma reverencial, porque Hindenburg le podría destituir en cualquier momento. Si Hindenburg hubiera considerado que Hitler era un peligro para la democracia, no se fiaba de él, pues lo hubiera podido destituir. Bueno, pues Hindenburg no se fiaba de él, pero poco a poco la relación fue mejorando. También es cierto que estaba cada vez más mayor y que la situación en Alemania era muy confusa. Bueno, era muy anciano, fue respetuoso y halagador, solo había tres nazis en el gobierno, y aquí Hitler le pasaba como a Mussolini. Tenía que liquidar a los rivales de izquierda y a los rivales de derecha. Los rivales de izquierda, como en Italia, eran el Partido Socialista y Comunista, y son los rivales externos que he llamado aquí, y los rivales internos eran la gente dentro del partido, y aquí era Rom y las SA, que podían darle un golpe de Estado interno y tirarle del poder. Bueno, hay un incidente que es importantísimo a la hora de explicar de cómo Hitler llega al poder, que es el incendio del Reichstag. El Reichstag es el parlamento alemán, un símbolo, vamos, un hito, un icono pues, para el nacionalismo alemán, que tuvo un incendio en el 33, fue extremadamente confuso. Se acusó a un anarquista holandés de haber causado el incendio, al final no está claro. Hay gente que dice que fueron los nazis, pero bueno, aquí la idea es que después del incendio, que fue terrible, Hitler usó el fuego, el incendio, para pedir poderes especiales. Una ley de poderes de emergencia de poderes especiales. Esta ley de poderes de emergencia pues permitía usar a la policía, que estaba gobernada por los nazis, para acabar con los rivales políticos. Entonces, esta ley de poderes especiales, que no se le hubieran dado en circunstancias normales, porque básicamente es una ley que te convierte en dictador, pues debido al incendio del Reichstag fue la excusa perfecta pues, para los nazis pedirla y los demás, pues un poco abrumados por el incidente, se la dieron. Pues a partir de ahora la policía pues entraba en las casas, no había habeas corpus, detenían a los rivales políticos pues sin ningún tipo de cortapisas. Aquí tenemos el Reichstag, que es famoso por la famosa foto de los soldados soviéticos tomándolo. Creo que esta foto está manipulada, pero bueno, esta foto es icónica. Esta es una foto de la actualidad, se puede ver la cúpula, que es una cúpula de cristal, es típico para los turistas que visitan Berlín, y bueno, permaneció encendida durante la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no se usó como parlamento. Bueno, hemos visto cómo liquida a través de la ley de poderes especiales a los rivales internos. Y luego después le faltaban los rivales internos. Aquí tenemos a Ernst Röhm, aquí tenemos a Himmler, que era el líder de las SS. Entonces, Röhm se convirtió sobre todo en la etapa esta de los años 30, principios, una espina clavada. Las SA eran muy radicales, suponían un problema para Hitler, querían entrar en el ejército y el ejército estaba totalmente en contra de que entraban, porque les consideraban una panda de matones. Y bueno, la idea es que Röhm era un rival. Las SA tenían millones de miembros y quizás si Röhm estaba espabilado le podía dar un golpe de estado. Era un verso suelto como pone aquí en la presentación. Y bueno, el truco de Hitler fue la noche del 30 de junio al 9 de julio, pues usó a las SS, que aquí tenemos al líder que es Himmler, que luego se convertiría en una especie de ejército dentro del nazismo, y luego las SS pues gobernarían los campos de concentración y de exterminio, pues entraron en las casas por sorpresa sus rivales políticos, entraron en la casa de Rom, y básicamente les invitaron a suicidarse. Y bueno, liquidaron a los rivales políticos, creo que fueron, hablo de memoria, de unas 200, 300 personas, todos aquellos dentro del partido que podían ser rivales para Hitler, pues básicamente o los metieron en la cárcel o se suicidaron en circunstancias pues poco claras. Bueno, la idea es que básicamente los liquidaron. Esto luego después
Yo he leído por lo menos que Stalin lo tomó como ejemplo para hacer las purgas en la Unión Soviética, pero la idea que la noche de los cuchillos largos pues acabó con los rivales internos. Bueno, poco después, porque esta noche que fue el 1 de julio, pues el 2 de agosto moría Hindenburg. El famoso presidente de la República Alemana, el héroe de Tannenberg, a que se puede ver un poco la celebración del funeral en su famosa victoria en la Primera Guerra Mundial, pues muere, el presidente de la República muere y Hitler toma el poder. Es presidente de la República, canciller, luego lo junta todo en un título llamado Führer, o caudillo, o líder absoluto, con lo cual, de esta forma, Hitler se convierte en el dictador absoluto de Alemania y hasta aquí se puede explicar cómo llega al poder. Bueno, espero que se haya entendido y con esta acabo la presentación.